¿Qué opinas de las tensiones entre Taiwán y China por los ejercicios militares de esta semana? China reclama a Taiwán como su territorio desde el día 1 del fin de la guerra civil en China. El líder de la China nacionalista, Chiang Kai-shek, se fue a Taiwán, tomó Taiwán y se hizo fuerte allí, mientras Mao Zedong se apropiaba, se tomaba el poder en todo el resto de China, en la China continental. En realidad no hay ninguna razón para que Taiwán no fuera parte de China. En aquel entonces, hoy ya es más problemático, otra vez donde ponemos la raya, donde pintamos el cambio de ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes, porque lo que hacíamos antes pues no está bien, o no estaba bien. Pero Taiwán, Chiang Kai-shek inteligentemente se puso a los Estados Unidos de su lado como el lugar de contrapeso al comunismo chino, y Estados Unidos esto lo bebió, pero vamos, como agua de mayo, como ambrosía de los dioses. Entonces Estados Unidos le dio todo su apoyo a Chiang Kai-shek para que mantuviera la independencia de Taiwán, y Chiang Kai-shek se convirtió en un dictador horroroso. Yo recuerdo en los años 60, todavía siendo yo niño, se hablaba de los horrores de la dictadura de Chiang Kai-shek en Taiwán. Pero el tiempo pasa, como decía Pablito Milanés, y nos vamos haciendo viejos. Se murió Chiang Kai-shek, Taiwán evolucionó a una democracia. Taiwán ya no es que sea el espacio de Estados Unidos, estando defendida por Estados Unidos, no es solamente el espacio de Estados Unidos para luchar en contra del comunismo que desapareció de China hace bastante tiempo, por cierto, lo mata, si mal no recuerdo, Deng Xiaoping, y hoy Taiwán es un país independiente donde la gente que ha nacido allí pues, no quiere ser parte de China, pero China sigue reclamando su propiedad sobre Taiwán. Y después del éxito que tuvo al adelantarse a los hechos en Hong Kong y apoderarse de Hong Kong mucho antes de lo que indicaba que debía hacerlo el tratado que había firmado China con el Reino Unido para que le entregara Hong Kong, que fue colonia británica, y con lo que se está sufriendo en Hong Kong a raíz de eso, pues China ve la posibilidad, no sé si ve la posibilidad de apoderarse de Taiwán, pero usa a Taiwán como una de sus fichas en la lucha hegemónica contra los Estados Unidos por la preeminencia económica. La lucha de China no es por hacerse con más territorios. La lucha de China no es por implantar gobiernos comunistas en todo el mundo. Como digo, ni comunismo hay. La lucha de China puede ser en contra de la democracia en cierta medida, defensora como es el autoritarismo, pero sobre todo es la preeminencia económica de China que le podrá dar la hegemonía mundial. Porque hoy es más importante tener la fuerza económica que tener la fuerza militar, como se ha demostrado en varias ocasiones. Perdón. Dicho lo cual, no veo un cambio en condiciones tan radical como para que los ejercicios militares de ahora, que cada rato hay ejercicios militares de todos alrededor de Taiwán, incline la balanza al lado de que China lance una invasión. No creo que esté China en condiciones ni interesada en meterse en un quilombo como sería ese, porque económicamente le resultaría desastroso. Entonces, creo que simple y sencillamente es el juego de poder y es el juego de buscar posiciones de ventaja frente al adversario, pero para una cuestión a mucho más largo plazo de lo que sería la invasión de la isla de Taiwán. Eso es como yo lo veo, pero yo qué sé. Hay otros que dicen que saben mucho más geopolítica y que se equivocan mucho más que yo, pero ganan mucho más que yo hablando de geopolítica y además se hacen los interesantes y además pueden hacer el nazi sin que nadie se los reclame.